Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Vamos a orar, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este milagro? ¿Cuántos han venido a hablar del milagro, hermano, de la resurrección que Jesús hizo a la viuda de aquella ciudad llamada Naín? ¿Cuántos habían oído eso? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para resucitar? ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder, hermano, para restaurar todas las cosas? Pues dele gloria a Dios en esta tarde, que de ese Cristo es que vamos a hablar. Padre, te damos gracias, porque cuando nosotros nos congregamos como uno a adorar tu nombre, Señor, sin duda alguna lo que experimentamos es su presencia, Señor. Lo que experimentamos es su gloria, Padre. Nos llenamos de esperanza, de regocijo, porque sabemos, Dios, que el que estamos adorando es fiel y verdadero. Él dijo que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si su presencia está en medio de nosotros, ahí está la esperanza, ahí está el gozo, ahí está la respuesta, Señor, a todas las necesidades. Yo les pido en esta tarde, Señor, a mis hermanos que han decidido venir a su casa hoy, y aquellos que están conectados por las redes sociales, Dios, usted les pueda traer una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de restauración, Señor, y que se revele a ellos como aquel que da vida y vida en abundancia, Padre. Se lo pedimos, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Hermano, cuando hablamos de este pasaje de la Escritura, tenemos que darnos cuenta de algo bien particular. Primero, que Lucas es el único que habla en relación a esta historia o a este acontecimiento. Mas sin embargo, eso no le quita importancia, no le quita relevancia, sino más bien yo en lo personal considero, hermano, que todos los milagros de Jesús fueron impactantes, fueron importantes, pero en particular el milagro de la resurrección del hijo de la viuda Naín, para mí es uno de los milagros más impactantes. Y déjame decirle por qué. No solamente porque Dios muestra su poder, sino porque aquí, hermano, se está reflejando la iglesia, aquí se refleja el mundo, y aquí se refleja la vida individual de cada persona. Entonces déjeme entenderlo de esta manera. La Biblia dice, hermano, cuenta lo que hemos leído, que una ciudad llamada Naín, mire qué importante. Mirando la historia, hermano, de Naín, no era una ciudad grande, no era una ciudad, si se puede decir, muy importante. No era, hermano, una ciudad muy reconocida en comparación de las demás. Era una ciudad pequeña, se dedicaba a la agricultura, y la gente, hermano, era menos reconocida que las otras ciudades. Allá habitaba una mujer. Mire hasta dónde era la situación, que aún la Biblia no revela ni su nombre, sino que solamente revela su hermano, su nacionalidad, que era de la ciudad de Naín, y revela su posición social, hermano, que era una persona, hermano, era viuda. Está enseñando, hermano, no dice su nombre, mas sin embargo, no por eso era menos importante para Dios
hermano, colocarla aquí en la historia importante de la historia en el cual Él también manifestó su poder. Esta ciudad era una ciudad, hermano, que estaba lejos. Recordemos algo, que Jesús había hecho un milagro en la ciudad de Capernaum. ¿Se recuerdan? Había sanado al siervo del centurión. Entonces, según la historia, hermano, geográfica de aquel lugar, Capernaum estaba aproximadamente unos 40-50 kilómetros de la ciudad de Naín. Era una ciudad, hermano, que había que caminar toda esa extensión de camino. Era un camino, no era muy accesible, mas sin embargo ahí entendemos que el Señor es importante en todo ser humano. Él no hace acepción de personas. Es importante aquel que tiene nombre, que tiene reconocimiento político, social, económico, pero también es importante aquel hermano que, como es el caso aquí, ni su nombre se revela. Se conoce como la viuda de Naín. Sin duda alguna, por lo que hemos entendido, por lo que la Biblia representa, esta mujer había perdido a su marido. Entonces, de por sí ya tenía un conflicto. Y ahora la Biblia relata que su hijo había muerto. Cuando una persona, hermano, moría y tenía hijos, los hijos venían y tomaban responsabilidad de su mamá. Pero en este caso murió su esposo y murió su hijo. Entonces esta persona tenía un problema mayor. Ya no era solo un problema social, ahora era un problema emocional y era un problema económico. Yo quiero, hermano, que cuando nosotros hablamos de esta historia de Lucas, nos tenemos que recordar una historia del Antiguo Testamento. ¿Cuántos se recuerdan la historia de Noemí? Dice la Biblia que Noemí parece que es una situación similar en cuanto a lo que ella está experimentando. Dice la Biblia que ella tenía a su esposo y tenía 2 hijos. El libro de Ruth nos enseña, hermano, que el esposo de Noemí murió y luego murieron sus hijos. Y Noemí queda en una situación bien precoz, bien difícil. Y aunque la mujer de Naín no expresa palabras, Noemí sí nos dice la condición de una persona que se encuentra en esta situación. Yo quiero que leamos, hermano, en el libro de Ruth. Vamos a ver en el libro de Ruth. Alguien me puede buscar, hermano, Ruth, capítulo 1. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a leer. Miren lo que dice la Biblia. Ruth está en el Antiguo Testamento. Ahí está. Miren lo que dice la Biblia de la condición de una persona que se quedaba en el estado de viudez, que había perdido a su esposo y había perdido sus hijos. Déjenme leerle del capítulo 1, hermano, está después de Jueces. Desde el capítulo 1, en el verso 5, miren lo que relata la Biblia acerca de Noemí. Dice: y murieron también, después que murió su esposo, en el verso 3 dice, y murió Elimelech, que era el esposo de Noemí. En el verso 5 dice, murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, y quedando ahí la mujer, como, mira la expresión que da, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Era la condición social ahora de ella. Entendemos por lógica, si una persona se le muere su esposo, toma la posición como viuda. Si se le mueren sus hijos, ahora es desamparada. En aquellos tiempos no es como ahora, era más difícil. Pero mire la declaración interna de Noemí. Dice el capítulo 1 y el verso, hermano, 19. Dice, anduvieron pues ellas 2, hablando de Noemí de Ruth, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Mira la respuesta de ella. Verso 20, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Verso 21, no, yo me fui llena,
pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Se da cuenta el relato de Noemí? Entonces usamos esta referencia porque la viuda de Naín no habló, pero esta era la condición de ella y aún peor. Pero lo que me impacta, hermano, de este relato de la palabra del Señor es lo siguiente. La Biblia dice que Jesús, viniendo de Capernaum, caminando aproximadamente un día y medio, 2 días, llegó a aquella pequeña ciudad llamada Naín. Pero miren lo que dice la Biblia, y esto tiene que impactarle su corazón. Dice la palabra del Señor en Lucas 7 que con Jesús iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Eso era aquella gente que había recibido a Jesús, aquella gente, hermano, que había recibido el favor, la misericordia, la salvación del Señor. Eso sería la iglesia. Era aquella gente, hermano, que tenía esperanza. Era aquella gente que tenía gozo ahora. Era aquella gente, hermano, que ya no se sentía perdida. Era aquella gente que había encontrado la vida y la vida en abundancia en Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese grupo de personas representa a la iglesia hoy. Una persona que, a pesar de que tenemos problemas, porque ninguno somos exentos de problemas. Usted hoy se levantó con problemas, usted hoy se levantó con necesidad, usted hoy se levantó quizás desesperado, pero usted y yo somos de aquel grupo que caminamos con Jesús. Más bien que caminamos en Él y Él va delante de nosotros. Dice la Biblia que Él va delante de nosotros para pelear por nosotros. La Biblia dice que Él está dentro de nosotros, está en nosotros y está alrededor de nosotros. Ese grupo tenía esperanza. Ese grupo venía cantando. Ese grupo había visto los milagros. Mire, déjeme decirle algo en esta tarde. La persona que ha probado a Jesús no deja de seguirle, no deja de buscarle. Pone como prioridad su servicio, pone como prioridad su adoración. Ese tipo de personas, hermano, es como la Biblia relata a la hermana de Lázaro, como María. Ella quiere estar delante de Él, ella quiere estar oyéndolo a Él, ella quiere estar alimentándose de Él. Esa es la iglesia. ¿Cuántos en esta tarde son de ese grupo, hermano, y dicen gloria a Dios? Ese grupo de cristianos, hermano, no puede estar triste. Ese grupo, dice la Biblia, que seguía a Jesús, lo seguía, hermano, porque Pedro lo había declarado en una ocasión, en el capítulo 6 del libro de Juan. Dice: Señor, ¿cómo podemos dejar de seguirte si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces aquí hay 2 grupos. Hay un grupo que sigue a Jesús, hay un grupo que ha entendido quién era Jesús. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando llegó a aquella ciudad, yo quiero que vean en el verso 12, dice al final: y había en ella mucha gente. Aquí hay otro grupo. ¿Sí está conmigo? Aquí hay otro grupo. En el primer grupo Jesús va adelante. El primer grupo representa la vida, pero hay otro grupo que representa la muerte. Dice que aquella mujer, hermano, venía a enterrar a su hijo y agrega a su único hijo, la única esperanza. Pero venía un grupo con ellos. Ese grupo que venía con ellos representaba, hermano, la muerte. ¿Sí está conmigo? Ahora yo le preguntaría en esta tarde: ¿en qué grupo es usted? ¿Cuál es el grupo, hermano, que nos representa a nosotros? Yo estoy seguro que a nosotros nos representa el grupo que sigue a Jesús. Ese grupo que está alegre, ese grupo que adora su presencia, ese grupo que ahora en la mañana tenía muchas cosas que hacer, pero usted dijo una cosa: yo he buscado y he demandado, y esa buscaré, estar delante de Dios todos los días de su vida, porque aquel que ha probado a Jesús tiene como cualidad el agradecimiento. Por eso es que Jesús tuvo que decirle a Marta: Marta, afanada estás
Hermano, por más que nosotros nos afanemos, no vamos a cambiar. Por más que nosotros, hermanos, nos preocupemos, los conflictos van a estar, las necesidades van a estar, todo va a estar porque es parte de la vida. Pero hemos decidido seguir a Jesús y estamos en el grupo. Pero el otro grupo representa la muerte. Porque dice que venía aquella mujer, la mujer sin nombre, que solo se le conocía por la ciudad de Naín. Venía también con ella un grupo de personas que aparentemente le consolaban, que aparentemente, hermanos, venían sintiéndose mal porque murió el hijo de aquella señora que era pobre. Pero yo al ver esta palabra experimento algo, hermano. El mundo no puede consolar. Aunque el mundo te dé palabra, aunque el mundo te dé, hermano, palabras de aliento, nada puede consolar a aquella mujer, sino solamente el que venía en el otro grupo, el que venía al frente, que representaba la vida. Este grupo al frente traía a alguien que representaba la muerte, un joven que había perdido, hermano, la vida, la esperanza de aquella mujer. Pero lo más glorioso de esta palabra, hermano, que me impacta, que en algún momento los dos grupos se tuvieron que juntar. En algún momento la vida se juntó con la muerte, y la Biblia dice que Él vino a dar vida, y a dar vida en abundancia. No había consuelo para aquella mujer. Cuando la vida se enfrenta al ser humano, cuando la vida, hermano, se enfrenta al mundo que hoy estamos viviendo, un mundo, hermano, desorientado, un mundo, hermano, que está llevando su familia a enterrarla, está llevando sus hijos a enterrarlo, está llevando a enterrar las ilusiones que tenía, está llevando a enterrar, hermano, todo aquello que un día dijo: yo vengo a este país, yo voy a progresar, yo vengo al Señor, yo voy a servirle con todo el corazón. Pero lo encerró el mundo y su esperanza se murió, y su familia se murió, y ahora no le queda más que llevarla a enterrar. Ahí está todo. Pero yo le tengo una palabra en esta tarde. Allá viene otro adelante y representando el grupo de vida, que viene a darle vida a aquello que ya murió en la vida de nosotros. Es tiempo que la iglesia reaccione. Es tiempo que nosotros entendamos, hermano, que si el mundo lo van a enterrar, el mundo está, hermano, la Biblia dice, la Biblia ya lo había dicho, que para el hombre hay caminos que parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hermano, déjeme decirle algo. Hoy el mundo se está encaminando a la muerte. Ha cambiado ideologías, pensamientos humanos, pensamientos, hermano, que están llevando a la gente a la destrucción. Conceptos equivocados de la familia, conceptos equivocados sexuales, conceptos equivocados del valor de la vida. Hoy en día, hermano, tenemos una sociedad que a la vida, de hecho la Biblia dice, Romanos, que ellos desde aquel entonces a lo bueno le iban a llamar malo, y a lo malo le iban a llamar bueno. Ahora, si tú presentas, hermano, a la sociedad, a las personas, conceptos morales, conceptos espirituales a favor de la vida, en contra de la muerte, ahora ellos te llaman equivocado. Están llevando a este mundo a enterrarlo como la viuda de Naín. Pero nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Tenemos que hacer como aquel grupo, hermano, que lo dejó todo. La Biblia dice, Jesús dijo, el que no dejaba padre y madre. No está diciendo aborrecer, está diciendo darle la prioridad a Dios primero. Ese grupo va a caminar de Jerusalén a Capernaum, de Capernaum a Naín. Él va a caminar donde sea, porque aquel que ha decidido, dice la Biblia, poner su mano en el arado, no puede mirar atrás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo he decidido seguir a Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Una cosa he decidido y he determinado, hermano, que los días que me queden en la tierra voy a servir a Cristo, y voy a estar en el grupo que lleva vida y que resucita la esperanza. Ese es el Cristo que tenemos que predicar nosotros. Llega Jesús a aquella ciudad con el grupo que venía alegre y gozoso, y se encuentra con el grupo que traía muerte. Y Jesús mira a la mujer. Déjame decirle algo. Aquí, hermano, la palabra nos corrobora que para el Señor, hermano, nosotros somos importantes. Quizá tú
sientas que no tienes, hermano, un reconocimiento político, social. Quizás tú sientas que tu familia te ha dejado. Quizás tú sientes que tu alrededor, hermano, ya no vale, que aquello que tú pensabas que eran importantes para ti, tus amistades. Pero Jesús le enseñó a esta mujer que así como él amaba a un Lázaro y había ido a resucitarlo porque la Biblia dice que era su amigo y lo amaba, él nos enseña en esta palabra que puede ir al lugar más bajo, más sucio, más menospreciado, puede ir al lugar más incógnito, donde a veces nosotros pensamos, hermano, que a nadie le importamos. Uno piensa, hermano, que ya nos dejaron. Déjame decirle algo: Jesús llega a ese lugar. Jesús llega cuando te sientes más desesperado, más hundido, cuando te sientes desvalorizado. Jesús llega. No le importa lo que él caminó, no le importó ese camino, hermano, tenebroso. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús va a llegar, hermano, a tu vida y va a venir a resucitar aquello que ya dejaste morir, aquello que tú piensas que ya no se puede. Mi familia ya no se restaura, mis hijos ya no vuelven, mi ilusión ya no puede, me siento menos. Déjeme decirle algo: Jesús restaura la vida. Dice que lo primero que hizo, Jesús tuvo compasión de esa mujer. Y si Jesús tiene compasión de mí, y lo tuvo de mí, y lo tuvo de ti, ¿qué importa que los demás no lo tengan? Si los demás no te dan vida, los demás te señalan, los demás te condenan. Los demás, hermanos, no vinieron al mundo para salvarte. Pero si aquel hermano que murió en la cruz del Calvario dice, y miró y tuvo compasión de aquella mujer, y se acerca, hermano, con estas palabras: mujer, no llores. Hermano, cuando Jesús en tu dolor te dice, no llores, agárrate, porque la gloria de Dios invadió tu vida ahora, porque el consuelo divino vino a tu vida. ¿Cuántos han experimentado la gloria de Dios, hermano? ¿Cuántos se han sentido en algún momento solos, atribulados, abandonados? Déjeme decirle algo: acuérdate de la viuda de Naín. Cuando te sientas, hermano, como que ya no se puede, acuérdate de la viuda de Naín, que aún a ella llegó Jesús. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo: envío el Espíritu Santo para consolarlos, para guiarlos. Hermano, en esta tarde yo te traigo esta palabra a ti. ¿Qué cosa tú llevas a enterrar ahora? ¿Qué cosa tú llevas en este momento que has dicho, ya no puedo, lo voy a enterrar? Jesús va a venir a tu encuentro. Dice la palabra del Señor, hermano, representando estos dos grupos. El otro grupo de ella era un grupo, hermano, sin Jesús, sin esperanza. Un grupo que no tenía alegría, que no tenía palabras de vida eterna, que no tenía consuelo. Por eso yo le pregunto en esta tarde: ¿en qué grupo tú estás? Yo quiero corroborar con usted que nosotros tenemos que estar en aquel que viene con Jesús, aquel que ya probó a Jesús, no lo va a dejar jamás. Eso no es exento que vamos a tener hambre en la vida, pero Jesús es el pan de vida. Vamos a tener momentos de resequedad en nuestra vida, que parece que todo se perdió, pero Jesús es el agua de vida. Ellos lo habían probado. Hay momentos que nos vamos a sentir como que el mundo se oscurece, pero ya probamos la luz de Cristo. No podemos estar amedrentados. Somos llamados, aunque cuando vayamos vamos con lágrimas, dice la palabra, pero llevamos este poderoso evangelio y vamos a regresar alegres. Por eso, hermano, el que está en este grupo, que venía de Capernaum a Naín, que venía con Jesús, venía experimentando su gloria, esa es la gente que adora. Esa es la gente que entiende el compromiso que tiene en Dios.
Que él sabe que donde Jesús camina, la muerte tiene que huir. Donde Jesús camina y llega, el conflicto tiene que desaparecer. Yo soy de ese grupo y yo le invito a usted que está mirando por las redes sociales, yo le invito que sea de ese grupo, porque el otro grupo es desolación, es tristeza, es angustia, es muerte. Y espero que en esta tarde tú no lleves tus ilusiones a enterrarlos. Yo no pienso que en esta tarde, hermano, espero que si alguno ha dicho, yo llevo, hermano, mi vida, algunos por los vicios, por las malas decisiones, por no querer luchar, se dejó caer. Y eso se murió. Y ahora lo llevan enterrado. Pero Jesús se aparece. Y cuando Jesús, hermano, vio a aquella mujer, él no le importó, hermano, el rito ceremonial. No se podía tocar a un muerto. Él dice, hermano, que puso la mano. Y ahora viene lo más importante de esta palabra. Jesús ya no le habló a la multitud. Jesús, hermanos, se dirigió directamente a aquel que estaba muerto. Le hizo, joven, a ti te digo, levanta. El mensaje es personal. Dios te está hablando. Dios te está hablando. No le está hablando al de lado. Cuando se fusionaron aquellos dos grupos, la vida y la muerte, había una expectación en aquel cuadro. Yo quiero que vaya conmigo y lo mire. Había una expectación. Estos sabían que la vida había llegado. Y aquellos esperaban, hermano, una respuesta. Pero yo me recuerdo, yo pienso, hermano, que si la familia de Lázaro, quizá a esta altura no había sucedido ese milagro, hubieran el tiempo mover y acomodar y hubieran dicho, él va a resucitar porque llegó la vida. Dice la Biblia que Jesús le dice, levántate, y le dice a aquella mujer, aquí está tu hijo. ¿Sabe qué es lo que Dios dice? A ti y a mí, aquí está. Aquí está lo que tú pensabas que ya no tenía vida. Aquí está, hermano, tu ilusión. Aquí está tu sueño. Aquí está tu salud. Aquí está aquello que dejaste morir. Pero que cuando le diste la oportunidad a Jesús que llegara, Él lo resucitó. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Jesús. Este corto mensaje que te traigo es para decirte, hermano, no dejes morir en tu vida lo que Dios ha dicho que tienes que vivir. No lo lleves a enterrar. Pero si en algún momento estás viviéndolo hoy, ahora deja que Jesús te detenga. Dale a Jesús lo que murió. Aquella mujer no se negó cuando dijo, párenlo. Detuvo aquel cortejo fúnebre. Un momento que Dios nos va a detener y va a mirar lo que ha muerto en nosotros. Va a mirar lo que nosotros antes le llamábamos esperanza, lo que antes nosotros le llamábamos ilusión, lo que antes nosotros decíamos, voy a hacer crecer esto, voy a hacer en la vida esto, en una profesión, voy a hacer en el ministerio esto. Por los afanes de la vida, por las circunstancias de la vida, lo hicieron que morir. Y nos volvimos como la mujer. Una vida miserable. Social, porque ya no tenía familia. Espiritual, porque dentro de ella había un destrozo. Y económicamente, porque ya no iba a salir adelante. Pero predicamos ese Cristo, el que dijo, hermano, que Él da vida y vida en abundancia. Solamente no te niegues a que Jesús toque. Deja que lo toque. Deja que lo toque. Cuando yo
miraba esta palabra, me imaginaba no solo un mundo, sino muchos dentro del cuerpo de Cristo que llevamos un muerto. Ya para qué mucho, ya para qué. Yo tenía ilusión en la vida, pero mira el hombre que Dios me dio, mira la mujer que Dios me dio. Mira lo que tengo ahora. Óigame, yo conozco a uno que da vida y vida en abundancia, y que te dice personalmente a ti: levántate y recobra vida, hermano. La palabra es para decirte: en Cristo Jesús recobramos vida, recobramos esperanza, hermano. En Cristo Jesús, hermano, Él restaura las cosas de todo aquel que acepta que Jesús lo toque, de todo aquel que reconoce, hermano, que Jesús vino y le da vida en abundancia. Este es un mensaje personal. Lo que nos están mirando en las redes sociales, mi amado hermano, tú decides. Quizá esta palabra es un poco fuerte, pero tú decides hoy: sigue con tu muerte. No te va a servir de nada. Sigue con aquello que había esperanza muerto. Va a empezar a tener hedores. Va a empezar, hermano, no solo a dañar tu vida, sino que el ambiente. Pero si deja que Jesús lo toque, como aquella viuda, le va a restaurar todo. Ese es el mensaje en esta tarde. Dios quiere restaurar. Dios te pregunta ahora, hermano, ¿en qué grupo estás? En el grupo de Jesús. En el grupo que enfrente va la vida, que adentro va la vida. O en el grupo que estaba con la viuda ahí, que experimentaba la muerte. Vamos a orar en esta tarde. Pero quiero que tomemos, hermano, los que están conectados, un tiempecito. Cierra tus ojos. Espíritu Santo te va a recordar ese cuadro. En la ciudad pequeña de Naín, cierra tus ojos. Una viuda que había perdido ya a su esposo, ahora perdía a su hijo. Y la única esperanza que tenía la iba a sepultar. Muchos venían a su alrededor y le consolaban, pero sin esperanza. Pero parecía que llegaba tarde un grupo que venía de Capernaum, pero que nunca llegó tarde. Que entendamos cada uno que Jesús no llega tarde. Que lo más importante es que cuando Él llegue, nosotros entendamos, aceptemos y reconozcamos que es el único que puede resucitar aquello que ya se murió. Se encontró la vida con la muerte y triunfó la vida. Porque la cruz del Calvario, un día Jesús, que era la vida y la luz de los hombres, dio su vida para que cuando desciende a las profundidades, Él va y se encuentra la muerte con la vida, y Dios lo resucitó al tercer día. Y por eso nosotros tenemos vida y vida en abundancia. No vivas con tu muerte, no vivas con ella. Deja que Jesús te detenga y le diga: ilusión, esperanza, matrimonio, hijos, ilusiones, anhelos, levántate. Esa es la vida tuya, Jesús. Yo le pido en esta tarde que todo aquel que se ha identificado, Señor, con esta palabra, todo aquel que se ha identificado y reconoce que hay algo en su vida que murió, y que entiende, Padre, como la viuda de Naín, que si usted no viene a su encuentro, que si usted no aparece y tiene misericordia y compasión de él o de ella, Señor, las cosas van a ser igual. Pero nosotros sabemos que usted es el dador de la vida,
el que tiene el poder, Señor, porque resucitó. Y su palabra dice que aunque estemos muertos, viviremos. Entonces cogemos la vida, Padre. Toca, Señor. Resucita. En ello restaura. En ello vuelve la esperanza. En ello vuelve el anhelo, Señor. Que al salir de este lugar ahora, Señor, hayamos dicho: gracias porque viniste a mi ciudad. Gracias porque viniste a mi encuentro. Y cuando estaba a punto de enterrar aquello que tú me diste, tú lo resucitaste. Ahora mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora reconozco que solo tú tienes vida y vida en abundancia. Yo le pido, Padre, aquel corazón que se abre en la iglesia, las redes sociales, Señor, que ha perdido esa esperanza. Tócalo, pon su mano, Padre, ten compasión de ellos. Y que en este momento se produzca el milagro de la resurrección. La resurrección restaura su salud, restaura su gozo, restaura su anhelo de servirte. Señor, quita toda depresión, que eso significa muerte. Quita toda angustia, Padre, porque en usted tenemos gozo, porque hemos probado la vida de Cristo. Su palabra dice, Señor, que aquel que te experimenta a ti, usted dijo, Señor, que de su interior correrán ríos de agua viva, fluirán, Señor. Padre, gracias en esta tarde. Señor, allí en los hogares donde nos estén mirando, Señor, declaramos vida. Declaramos que Cristo pone su mano, como la puso, Señor, sobre el féretro del hijo de la viuda de Naín, y restaura tu vida, y restaura lo que habías perdido. Señor, yo confieso con este pueblo que usted es el Señor. A usted vas a levantar las manos y dígale: gracias, Señor, porque viniste a mi ciudad, porque viniste a mi familia, porque tú no me señalaste, porque tú me encontraste, porque quizá la multitud que venía contigo, Señor, no sabía quién era esa mujer. Quizá algunos no sabían dónde estaba situada esa pequeña ciudad, pero usted sí sabía, Señor. Eso significa que usted me conoce. Quizá alguno estuvo en el cuarto esta mañana llorando, deprimido, angustiado. Nadie supo, Señor, pero usted sí supo, y por eso vino hoy, y por eso nos vino a encontrar, y por eso nos toca hoy, y resucita en nosotros aquello que se había muerto. Gracias, Señor. Dele gracias. Dele gracias. No se regrese con su muerto. No se regrese. Aquella mujer regresó con aquel niño vivo, y regresó su esperanza, y regresó su ilusión, y regresó la alegría, porque el que experimenta la vida experimenta el gozo, Señor. Gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Esta